noches. Vamos a dar inicio a la mesa redonda programada. Antes que nada, yo quisiera invitarlos a iniciar esta reunión con nuestro saludo tradicional. Les invitaría a ponerse de pie. Compañero Víctor Raúl. Gracias. Compañeros, el día de hoy hemos organizado en la mesa redonda con el propósito de abordar un tema muy importante que ha tomado relevancia a partir de la convocatoria del referéndum hecho por el gobierno, en un marco ciertamente quizás distinto al fondo del problema, pero que ciertamente permite abordar el tema de una manera técnica, pero también política, en una coyuntura, como repito, muy especial. Y para tal efecto hemos invitado a un grupo de compañeros con mucho trajín y trayectoria en el ejercicio del derecho, que han tenido también en distintos momentos funciones muy concretas a nivel de gremio, de la docencia y todos en la defensa legal. Sin mayor preámbulo, yo quisiera invitar en primer término al compañero Víctor Godomar, ex dirigente de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial, abogado, para que nos ilustre en esta parte inicial de la primera rueda. Por favor, Víctor. Buenas noches, compañeros asistentes a esta reunión del día de hoy, que nos trae un tema muy importante, ¿no? El sistema de justicia. Hoy, en el avatar de ver todos los días en los medios de comunicación la actuación de jueces, fiscales, los resultados del Poder Judicial, lo que nos trae en estos momentos es la inquietud precisamente de decir por qué el Poder Judicial o el sistema de justicia funciona, pero funciona mal, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, tendríamos que plantearnos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Existe sistema de justicia? Y ese es el gran debate que se dio a partir de la caída del Fujimorato, ¿no? O sea, develado todo el esquema de corrupción y cooptación de magistrados y fiscales en el sistema, resulta que teníamos que cuestionarnos eso, ¿no es cierto? Existe un sistema y diríamos que acá tenemos a un gran representante nuestro en el Consejo y hemos a veces estado en confrontación, dado que él estaba en la parte organizativa del Poder Judicial y yo estaba en el lado sindical. Pero hubo un gran debate que se llevó a través de un documento final que se llama el Seriacus. El Seriacus costaba 5.300 millones de soles y eso lo hizo materialmente imposible de implementar. Fue un avance importante, pero había obviamente frenos a esa inquietud, porque entonces ahí viene el tema, ¿no? El Poder Judicial es un organismo cabeza del sistema de justicia, o el sistema de justicia no funciona al margen del Poder Judicial, o todos se engranan entre sí. Y entonces las reacciones de los vocales supremos eran de que no había sistema de justicia porque el Seriacus lo que pretendía era quitarle poderes al Poder Judicial, sobre todo a los supremos, que son los que manejan el Poder Judicial. Entonces ahí vino un debate que podríamos darle una respuesta siguiente. En efecto, sí existe un sistema de justicia, pero el sistema de justicia no opera adecuadamente y no da resultados de justicia a la población en general y a la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, la realidad del sistema de justicia está básicamente centrada en lo que es la actuación del Poder Judicial. Entonces, una parte clave que por lo menos desde mi punto de vista yo siempre he verificado del Poder Judicial es que tiene un sistema medieval organizacional. No solamente en tema organizacional, sino hasta en infraestructura. Un palacio de justicia con su alfombra roja, el rey, los reyes, toda la corte y los sugieres y bufones y todo, ¿no? Entonces, por decirlo de una manera, ¿no?, sarcástica, pero así funciona, ¿no? Los juzgados son cotos de administración donde el magistrado tiene todo el poder sobre el personal y resulta que el jefe de personal de una corte viene a ser solamente el tramitador de los deseos de los magistrados conforme en su relación con los recursos humanos
humanos de su judicatura y sobre la logística también, ¿no? Entonces ese modelo medioeval organizacional creo que es una de las anclas que no le permite al Poder Judicial funcionar como debería de ser. Debería de horizontalizarse, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la realidad actual del Poder Judicial? Anquilosado, es una relación anquilosada, medieval, no funciona y está más ligada al tema mediático que a la propia administración de justicia. El Poder Judicial en el año 2002, tuvimos la oportunidad de ser dirigentes en el año 2001, pero en el año 2002 tuvo un presupuesto de 420 millones de soles de apertura. En el histórico, hasta la fecha de hoy, el Poder Judicial en este año ha recabado 3.500 millones de soles, lo cual quiere decir que se ha sextuplicado el presupuesto del Poder Judicial. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿el problema es presupuestal? No debería de serlo, ¿no es cierto? Entonces, si el problema no es presupuestal, ¿cuál es el problema? ¿No es cierto? Entonces, miren, el Poder Judicial tenía 16.000 trabajadores en el año 2004. Hoy tiene más de 28.000. Se ha duplicado la cantidad de trabajadores en recursos humanos. ¿Están bien administrados? Ahí está un grave problema, ¿no? Si decimos que el jefe de personal es un mero tramitador de los deseos de los magistrados, entonces no resulta siendo un funcionario, pagar la redundancia, funcional a la actividad de la organización que es el Poder Judicial, ¿no es cierto? Tenemos casi duplicado los despachos, tenemos por lo menos 7 subespecialidades que se han creado en el transcurso de estos últimos 10 o 15 años. El caso palpable, subespecialidades, estamos hablando del tema de especialidad tributaria, especialidad comercial, especialidad laboral, ¿cierto? Entonces la ley, solamente la implementación de la ley 29497, que es la nueva ley procesal de trabajo, hizo excelente, duró un año, 2012, 2013, en 2014 comenzó a cojear. Hoy, en la fecha, me acaba de notificar una audiencia para el 6 de agosto del próximo año. Y antes, en el peor de los casos, te daban 2 o 3 meses de audiencia. Entonces, eso ya es un dato que estamos regresionando y no que estamos avanzando. O sea, eso no va acorde con el presupuesto. El presupuesto se ha sextuplicado, pero sin embargo también te han sextuplicado los periodos procesales. O sea, te están mandando algo que te demoraba 3 meses, ahora te lo están mandando a un año o año y medio, ¿no es cierto? Por decirle datos del tema, ¿no? Las subespecialidades todas han fracasado. O sea, en el tema laboral nada más, ¿no? Se pone un módulo nuevo, se pone computadoras, todo va a ser oral para que no estar en la escrituralidad y entonces todo parece funcionar muy bien. Funcionó muy bien el primer año, funcionó más o menos bien el segundo año y después comenzó a colapsar y ahora está totalmente colapsado. Entonces, ¿qué se hace? El modelo para implementar el tema de la subespecialidad laboral, de lo que es el juzgado laboral, los módulos laborales, significaba que hay un modelo ideal y no comprende una computadora, 3 computadoras para acá, impresora, despacho, asistente, técnico, notificador, escáner para notificaciones electrónicas, se comprende todo. Pero lo que no comprende en ese modelo que nos envían es lo siguiente, que el trabajador se enferma, que el magistrado tiene que ir a capacitación, que a veces hay cortes de luz, se cae el sistema, los trabajadores están de vacaciones, piden licencia, las trabajadoras tienen ley postnatal. Entonces, en el esquema ideal, cuando comienzas a introducir ese tipo de situaciones, entonces comienza a crecer la carga procesal. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay una buena remuneración, el trabajador que sabe, le da una oportunidad de trabajo, se va. Viene alguien que viene a aprender 6 meses para que aprenda, si es que aprende. Y terminamos con que la carga se duplicó. Esa es la realidad del Poder Judicial. Entonces, esos esquemas que son elementos que desde afuera a veces no se procesan, uno va a la ventanilla y lo que cree es que adentro están jugando ajedrez o no están en una realidad, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, y se lo digo esto para concluir ya, creo que debería de tomarse una unidad básica de justicia, como hacen los marinos, ¿no?
Tenían 3 fragatas, tenían unos cuantos misiles y por ahí unas lanchas y avituallamiento. Entonces hicieron una unidad básica de defensa nacional para contrarrestar en alguna posibilidad de conflicto. Entonces eso es lo que tiene que hacer el Poder Judicial. Pretender una reforma es imposible. Pretender una reforma cuesta demasiado esfuerzo y termina siempre en papeles. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tiene que terminar de implementarse la reforma de los recursos humanos, que es la ley de trabajador judicial. Eso es básico e importante. La mayoría de especialistas legales que son muy buenos ya se fueron y ya no van a retornar. Están mejor afuera porque ganan bien afuera. El expediente virtual tiene hasta impacto ecológico porque se dejaría de talar árboles para trabajar solamente en el tema virtual, y ustedes fueron los que propugnaron el tema del expediente virtual en el año 2001, ¿cierto? Entonces el despacho judicial tiene que destrabarse. El despacho judicial, ¿con eso qué sirve? Por ejemplo, los equipos itinerantes que funcionaron muy bien, los núcleos ejecutores, se han convertido las cortes en núcleos ejecutores, graso error, y las compras corporativas. Temas elementales para poder llegar a una unidad básica de funcionamiento del Poder Judicial, siempre tener una reforma, ¿no? Eso es más o menos lo que decimos en este momento, compañero. Muchas gracias, Víctor. Yo creo ha sido muy elocuente y respetuoso del tiempo. Estamos con el siguiente doctor, compañero Miguel Pizarro, miembro del Colegio de Abogados del Callao, en la función en el cargo de director de ética y también docente universitario. Por favor. Gracias por la invitación. Voy a tratar de estructurar mi breve exposición, tratar de poder resolver algunas cuestiones que son, creo yo, las más importantes. Primero, porque desde los años, vamos a tomar como corte, como referencia, desde el gobierno de Golpe Militar de Velasco Alvarado hasta el día de hoy, ha habido diversos llamados, procesos de reforma judicial y no han funcionado de acuerdo a las expectativas que se han tenido. Esa era la primera cuestión. Número 2, ¿cuál es realmente el objetivo de la justicia? No lo tenemos claro, ¿no? De repente pensamos que la justicia, como cualquier sistema de administración, la diferencia es que el Ministerio, por ejemplo, de la producción trabaja con tangibles, en cambio en el Ministerio Judicial trabaja con intangibles. La justicia es algo etéreo. Por ejemplo, una vez hay una anécdota sobre esto. Un día le preguntaron a un juez, se encontraron en camino con un gran juez en Estados Unidos, el que creó la idea del precedente vinculante, y bueno, iba su carroza porque no había autos en esa época. Y un estudiante de Derecho lo encontró en el camino, que súbete. Bueno, le diríamos el idioma peruano, déjalo. Lo jaló, y cuando se despidió el estudiante, con mucho respeto le dijo al magistrado, este gran juez: señor juez, y no se olvide de hacer justicia. Entonces bajó rápido y avanzó y le dijo a su cochero: por favor, regresa rápido que quiero hablar con este joven. Abrió su ventana y le dijo: ese es mi trabajo. Mi trabajo como juez no es hacer justicia, es decir, no es aplicar la ley. Y entonces yo creo que debemos tener claro cuáles son los objetivos del sistema de justicia. Si no tenemos eso claro, estamos perdidos. Entonces empecemos por lo primero, la primera cuestión, que voy a tratar de desarrollarla en 4 minutos, ¿no? Para que sea posible. ¿Por qué no han funcionado los sistemas de reforma judicial? No han funcionado, creo yo, básicamente porque partieron de una mentira. La mentira es que justificaron acciones políticas sobre la base de hechos reales. Es decir, sabemos que hay corrupción, y sobre esa base Velasco descabezó a toda la Corte Suprema en el año 70, ¿no? 2 años después de llegar al poder. Y lo mismo hizo Fujimori, ¿no? O sea, Fujimori, durante el periodo de su mandato constitucional, cuando es elegido de 90 hasta 92, cuando da el autogolpe, en ese periodo de 2 años, él todos los días, tal como ahora hacen en su contra, porque la vida a veces es así, un force y da vueltas, atacó sistemáticamente a los jueces y además a todo el Congreso.
Y los mismos argumentos que utilizan ahora sus adversarios o enemigos políticos son los mismos que él utilizó. Es decir, las reformas no han funcionado porque han tenido, realmente en el fondo, han sido simplemente un caballo de Troya para otros objetivos. Y eso no es una novedad. Las grandes reformas o revoluciones sociales han empezado con un hecho de justicia. La Revolución Francesa empezó con la toma de la Bastilla. ¿Qué es la Bastilla? Una cárcel. Los senderistas, en su locura asesina, ¿qué hacían? Hacían juicio popular. ¿Y por qué? Porque para el pueblo la justicia si bien es cierto, es un bien intangible, es muy importante. Ahora, ¿por qué no ha funcionado? Y este es mi análisis. No ha funcionado porque no han entendido la verdadera naturaleza del ser humano. Hugo, usted lo conoce, de repente más que yo, porque yo nunca lo vi físicamente, ¿no? Allá de la torre, pero él decía que para hacer conciencia se requería ciencia, y utilizaba una figura retórica, decía, con ciencia se logra con ciencia. Muy bien, a todos los partidos, inclusive el Partido Aprista, le ha faltado ciencia para poder hacer una propuesta de reforma judicial. Y le voy a explicar en palabras simples. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es aquello que se basa en verificar. No hay ciencia que no verifique. La religión no es científica, la religión es una cuestión de fe. Las doctrinas, las ideologías son cuestiones de fe, la ciencia se verifica. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos ha faltado? Nos ha faltado entender al ser humano, cómo funciona, cómo opera, porque al final el Poder Judicial es una organización de personas, no son máquinas. Así como este grupo también. Entonces, ¿cómo opera el ser humano? Para eso hay dos ideas. La primera es una idea de un filósofo que se llamaba Kant. Dice que el ser humano opera sobre la razón. Para mí equivocado. El desarrollo científico de los últimos 50 años, neurociencia, psicología, biología, antropología, primatología, lo que estudian a los primates con este libro, todo nos dice que el ser humano está mal definido. No es un ser racional, Homo sapiens sapiens, es un ser emocional, sensitivo, que utiliza la razón. Y por lo tanto, si no entendemos eso, no podemos estructurar una organización, sea un partido, un sistema jurídico o social. ¿A qué me refiero? ¿Por qué no funcionan los sistemas de reforma que se han querido hacer? La gente dice, no ha funcionado porque hay corrupción. Y la pregunta otra vez, ¿y por qué hay corrupción? No funciona el sistema y porque hay corrupción, porque no entendemos que la corrupción opera con los mismos mecanismos y valores que tienen todos los seres humanos. Por eso es fuerte, por eso es difícil combatirla en un país como el nuestro. Me explico en un minuto la idea. ¿Cuál es el valor del ser humano? O sea, los valores son aquellos permanentes, inalterables en el tiempo. Un valor es la empatía. Yo me vinculo con Jorge y siento empatía. ¿Qué cosa es la empatía? El vínculo. En el Poder Judicial, imagínense como si fuéramos el colegio, el primer día de colegio. Nos encontramos y nos hacemos amigos de alguien. ¿Por qué? Porque nos cae bien, eso se llama empatía. Y después viene otro valor, gratitud. Y ahora ya comenzamos a entender los audios. Cuando en los audios escuchamos que alguien dice hermanito, compadrazgo, amigo, eso quiere decir que estamos utilizando un valor. La gratitud, la reciprocidad. Porque si yo te doy un favor, yo te devuelvo otro favor. Y por lo tanto, así funciona el ser humano. No solamente en el Poder Judicial, en cualquier organización, en base a los valores, reciprocidad. Por eso la mafia italiana, la camorra, cualquier tipo de organización criminal funciona con esos valores. Omerta, silencio, lealtad, obediencia al jefe. El jefe, claro, es mafioso. Entonces entendamos que esas organizaciones funcionan y tienen permanencia en el tiempo, porque más que hayan hecho ataques a la mafia italiana, siciliana, sigue hasta el día de hoy, a la mafia china, sigue hasta el día de hoy, es porque operan con esos valores. Entonces, si queremos reorganizar el Poder Judicial, tenemos que tomar en cuenta cómo poder tomar en cuenta esto. Número 1, propuesta. La única forma de reformar esto es entender que el ser humano es jerárquico, gregario. Siempre va a haber grupos dentro de cualquier organización y un grupo va a querer prevalecer sobre el otro.
Entonces, si descendemos a lo concreto, planteamiento de Vizcarra, reforma del Consejo Nacional de Magistratura, ahora para hablar en concreto, y dice que la gran reforma es, que para mí es un engaño, muchachos, y dice que son 7 miembros que van a ser elegidos entre los mejores, por un grupo que lo va a seleccionar. Nada garantiza que esos 7 miembros vuelvan a reproducir los mismos vicios que los 7 miembros que ahora los han votado. Entonces, ¿qué hicieron en Italia? Para ponerme un ejemplo. En Italia, ¿cuántos miembros creen que son del Consejo, debería ser el Consejo Nacional de la Magistratura? Son 27. ¿Y por qué son 27? Porque es más difícil, es mucho más complejo ponerse de acuerdo, hacer camarillas o grupos entre varios grupos que provienen de diferentes orígenes. Por ejemplo, si vienen 5 miembros de los obreros, eso es muy difícil que se pongan de acuerdo y hagan un grupo con 5 miembros que vengan del sector empresarial. Entonces así funciona en Italia. Hay varios sectores, como era un poco la Constitución del 79, que tenían que haber miembros de los sindicatos en el Consejo Nacional de Magistratura. Entonces, esa es la razón que está estas falencias de entender y comprender el funcionamiento de los sistemas sociales. No estamos entendiendo que, en buena cuenta, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la policía, los aparatos judiciales responden a dinámicas de poder interno y siempre van a haber esas tendencias dentro de cualquier organización de querer coparlo, de querer cooptarlo. Para esto no hay una vacuna mágica que evite la corrupción. La única manera es, sabiendo cuál es nuestra realidad, evitar que un grupo controle al otro. Siempre esto es la única manera que han entendido en esos países, la única forma que han entendido esos países que puede existir evitar que un grupo domine al otro. Y entonces podríamos estar entendiendo que realmente una reforma del Poder Judicial empieza por donde empecé esta exposición, esta breve exposición, entendiendo al ser humano. Si no entendemos al ser humano, el ser humano es gregario, sigue jerarquías, siempre. Si usted pone a 5 o 10 niños en un salón y lo deja así el profesor, ¿usted cree que va a pasar? Uno de ellos va a dominar a los otros. Siempre, si usted pone a 20 magistrados, todos los mejores, va a haber uno que va a querer predominar sobre los otros. Entonces se trata de los controles intrasistema que impidan que un grupo controle y opte a su favor a los otros. ¿Para qué? Para hacer algo que finalmente, en 10 segundos, para definir cuál es el objetivo. El objetivo no es reducir la corrupción, quiero aclarar eso, o acabar con la corrupción. Esa es la meta. El objetivo es sentencias justas, con menores errores. Ese es el objetivo. En un sistema judicial verdadero, la cantidad de sentencias de 100 solamente se puede aceptar el 5% de error. En este momento, lo estamos viendo en la televisión, y le digo para terminar, en 5 años hemos aumentado a 30.000 presos. Pregunto a los que nos están viendo, ¿todos serán responsables? ¿O hay por ahí algunos cientos o miles de inocentes que están purgando carcelería porque no tienen una buena defensa, porque el sistema se los ha tragado simplemente y son carne de cárcel? Muchas gracias. La participación del compañero Juan Papá, abogado del Estado de la Defensa, principalmente, decano del abogado de Cusco, que también nos va a hacer algunos aportes a este debate sobre la reforma jurídica de Perú. Gracias, Jorge, muchas gracias, compañeros, y gracias también a este espacio de reflexión rumbo que nos permite crear un conversatorio que nos parece que es el inicio de permanentes y repetidos debates que vamos a tener. Reconocer también a un colega mío, al doctor Luis Alberto Mena, decano del Colegio de Abogados
lo sucedí en la gestión del año 2003 y como consecuencia de esa gestión, hace más o menos 15 años, tuvimos una Junta Nacional de Decanos en el Cusco. Y en esa Junta de Decanos, todos los decanos del Perú, hace 15 años, analizamos el tema de la justicia, el servicio de justicia. Y tuvimos algunas conclusiones. Primero habíamos señalado de que el sistema de justicia en el Perú no podía ser reformado, porque no se puede reformar algo que ya está deformado. El sistema de justicia en el Perú está en una situación de reforma absoluta que no puede ser reformado. Habíamos comparado como si fuese un viejo terno lleno de parches que no se sabe de qué color y qué tela tiene. Y por tanto, ¿qué reforma podríamos hacer sobre algo que no sabemos qué es? También habíamos señalado de que esta institución llamada Poder Judicial, llamada Servicio de Justicia, era, como lo ha dicho nuestro compañero Guadomar, asistémico. Cada institución funciona por su lado, sin ningún concepto de lo que es la coordinación, totalmente burocratizado, con procesos más que tienen por objeto la forma que el fondo. Un poder judicial donde se veía niveles de corrupción que eran preocupantes y finalmente se decía que era una institución inútil a la sociedad, totalmente inútil. Tal es así que de repente, años después, en el año 2014 o 15, creo, hubo una huelga prolongada del Poder Judicial de casi 6 meses. ¿Qué pasó en el Perú? Dejó de funcionar el Estado, hubo alguna situación grave. A nadie le interesó la huelga del Poder Judicial porque simplemente no repercutía como una institución básica del Perú. Entonces, después de 15 años, del año 2003, la cosa no ha cambiado, ha empeorado. Hoy el Poder Judicial, como servicio de justicia, se ha burocratizado más y se ha alejado de lo que viene a ser el concepto de justicia. Consecuentemente, en ese entonces, hace 15 años, habíamos planteado algunas ideas para trabajar y realmente acceder para que el servicio sea un servicio de justicia. Habíamos entendido que había que cambiar el concepto básico que era de la herencia colonial, traído de los oidores a través de las audiencias, que llegada a la República, los magistrados entonces solamente cambiaron el emblema, cambiaron el escudo, pero en esencia no cambiaron nada. Inclusive, hasta entrada a la República, había magistrados que para administrar justicia en el Cusco todavía usaban trajes y togas españolas. O sea, en esencia no cambió y siguió el concepto de la justicia del repartidor, que utilizaba el concepto del derecho para apropiarse de los terrenos y la riqueza de la gente común. Ese concepto, sobre todo en provincias, es el que se ve en lo que es el servicio de justicia. Un servicio totalmente alejado del pueblo y donde se han empleado conceptos de lo que viene a ser la justicia. Primero, la idea del juicio como solución del conflicto social, la idea del proceso de ir al palacio, como decía nuestro compañero Román, el concepto todavía original de hablar de palacio de justicia, o sea, como una situación que al ciudadano le iba a beneficiar en su situación personal, sin importar el concepto. Entonces, son ideas y conceptos que fuimos heredando y se fueron poco a poco quedando en la población, de tal suerte que el Poder Judicial no es otra cosa que el crisol de todos los males que hay en la sociedad. No es un elemento que se haya autogenerado. El Poder Judicial, evidentemente, es como un imán que fue jalando las taras, los vicios, los defectos de la sociedad y se fueron juntando ahí. ¿Quién no quiere un juicio fácil? ¿Quién no quiere desde el colegio hacer las cosas